Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo la continuación del fic de qué hubiera pasado si Edward Elric era enviado al mundo de Harry Potter. Espero que les guste. Créditos a sus respectivos creadores. Muy bien, empecemos. Puff de Hermione. Maldita sea, gimió Ron mientras se recostaba en uno de los lujosos sofás de la sala común de Gryffindor. Ese nuevo profesor de alquimia se ha vuelto loco, dijo, con los ojos muy abiertos. Él no es tan malo, Ron, comenté mientras comenzaba a hojear el libro de alquimia. Solo lo habíamos recibido hoy, así que no tuve tiempo de leerlo como lo hice con todos los demás libros que nos asignaron para el año. Me gustaba tener un poco de conocimiento previo antes de empezar. Simplemente lo ha hecho. Hice una pausa por un momento, no muy segura de cómo decirlo al principio. Simplemente tiene un estilo de enseñanza único, finalmente decidí. Sí, bueno, solo lo estás defendiendo porque te gusta mucho, dijo Ron, haciendo que un rubor caliente subiera mis mejillas. Yo no. Exclamé. ¿Y qué hay de ti? Mirando con asombro a la chica de Francia, respondí. Ron inmediatamente comenzó a balbucear acerca de cómo era diferente, pero no iba a escuchar sus pobres excusas. No se podía negar que el joven profesor era guapo, pero era solo eso, nuestro profesor. Está un poco loco, Hermione, dijo Harry desde su lugar en otra silla. ¿Y este examen? El que si fallamos nos quitarán de la clase. Incluso tú tienes que ver lo absurdo de eso, razonó Harry. Asentí lentamente, sabiendo que era un poco extraño. ¿Y por qué Dumbledore comenzaría una clase que es tan peligrosa? Volvió a preguntar el chico. Suspiré. ¿Realmente necesito mencionar los últimos años? Pregunté, refiriéndose a todas las cosas peligrosas en las que nos habíamos metido en los últimos 3 años. El chico de cabello oscuro se quedó callado después de eso. Durante unos minutos, permanecimos en silencio mientras trabajábamos en la tarea que ya teníamos asignada cuando me encontré con algo peculiar. Una sección de páginas de mi libro de alquimia había sido arrancada. Pensando que solo era una mala copia, pedí el libro de Harry. Lo ofreció, pero también encontré exactamente el mismo juego arrancado de su libro. Después de arrebatar el de Ron, de donde estaba sin abrir sobre la mesa, descubrí que era igual a los 2 anteriores. No había manera de que esto fuera una coincidencia. Hay páginas arrancadas de estos libros, dije, mostrándoles los libros a los niños. Ambos miraron hacia arriba. Es el mismo conjunto de páginas en todos los libros, expliqué cuando no parecían muy interesados. Las cejas de Harry se fruncieron mientras se sentaba un poco más derecho en su asiento. Ron dejó su tarea por un momento. Sin duda esto era más interesante que cualquier tarea en la que estuviera trabajando actualmente. Harry alcanzó el libro, mirándolo por sí mismo mientras yo me levantaba de mi asiento. ¿Vas a la biblioteca?, preguntó. Sabes, tal vez deberías dejarlo así. Tal vez el profesor no quiera que lo aprendamos. Podría ser peligroso, señaló. Simplemente no me gusta. Algo no está sentado bien, dije. Solo voy a ir a ver si la biblioteca tiene una copia nueva. Te avisaré si encuentro algo, dije antes de salir de la habitación mientras me dirigía a la biblioteca, tomando mi copia del libro. Reserva conmigo. Buenas noches, señora Pince, dije mientras me acercaba al escritorio de la bibliotecaria. Me preguntaba si tenías otra copia de este libro, le dije, colocándolo sobre el mostrador. Le faltan algunas páginas. La bibliotecaria se ajustó las gafas mientras tomaba el libro de mis manos. Me indicó la dirección correcta y me apresuré a tomar el libro del estante. Pasé al conjunto de páginas que faltaban para encontrar que estaban intactas en esta copia en particular mientras me sentaba en una mesa cercana. Transmutación humana. ¿Qué es la transmutación humana? ¿Y por qué el profesor no quería que lo aprendiésemos? Rápidamente leí el extracto.
Eran solo unas pocas páginas cortas, y todo era muy vago. Entendí que era un tabú entre los alquimistas al leer, pero no entró en mucha más descripción. No entendía por qué no querría que aprendiésemos sobre eso, para que lo supiéramos mejor. Era muy claro lo que eran las maldiciones imperdonables, y eran imperdonables. Una simple explicación fue suficiente para evitar que la gente quisiera aprender sobre el tema. Para mí, no tenía mucho sentido. Bueno, solo había una forma de averiguar la verdad. Solo unos minutos después, me encontré frente a la puerta del profesor Elric, con la nueva copia del libro apretada contra mi pecho. Llamé con confianza. Después de un momento, escuché un golpe seguido de una maldición. Un momento más, y la puerta se abrió para revelar al profesor. Me miró de arriba a abajo por un momento antes de apoyarse contra el marco de la puerta. Pude sentirme palidecer cuando mis ojos vieron una enorme cicatriz en su hombro derecho. Nunca había visto una cicatriz tan grande. Tenía que haber dolido como el infierno. ¿Qué necesita, señorita Granger?, dijo el profesor. Y a 1 de la tarde. Si no me equivoco, el toque de queda es en media hora, comentó. Sí, señor, le dije con un movimiento de cabeza. Lo sé, pero tenía una pregunta sobre el libro que entregaste en clase hoy. Me di cuenta de que había una sección de páginas arrancada de cada libro. Fui a la biblioteca y, detente, dijo, su voz dura. Levanté la vista del libro para encontrar sus penetrantes ojos dorados mirándome. Pero yo no, comencé a decir, muy confundida, pero me interrumpió de nuevo. No. Gritó, pero luego respiró hondo. Rompí esas páginas por una razón muy específica, y aunque aprecio tu dedicación al tema, cuando algo así se elimina de un libro por una razón, debes dejarlo así. Si alguien hace eso, lo está haciendo por tu seguridad. Mientras daba su pequeño discurso, se enderezó e hizo pequeños avances hacia mí. Había retrocedido unos pasos asustado. Así que te sugiero que no me vuelvas a preguntar y te olvides de todo lo que hayas leído en ese libro. Extendió su mano, y temblorosamente la puse en sus manos. Él se apresuró a arrebatárselo. Déjalo ir, repitió. Buenas noches, señorita Granger, dijo antes de cerrarme la puerta en la cara. Por un momento, no supe qué hacer. Simplemente me quedé en estado de shock y miré la puerta frente a mí. Primero, las páginas siendo arrancadas. Luego la cicatriz. Y finalmente, lo enojado que se puso cuando le hice una simple pregunta. Bueno, ni siquiera había terminado toda mi pregunta antes de que me explotara. Después de que recuperé mis sentidos, me di la vuelta y me dirigí a la sala común para hablar con los chicos. Tal vez el profesor estaba loco. Punto de vista de él. Gruñí enojado mientras arrancaba las páginas de este libro antes de tirarlo al fuego. Me quedé de pie durante unos minutos, solo mirando los papeles arder. No puedo creer que no había pensado en revisar la biblioteca. Por supuesto que tendrían al menos una copia extra, era una escuela por el amor de la verdad. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Pasando una mano por mi cabello, dejé escapar un suspiro. Había hecho lo que podía al respecto. Con suerte, ella no preguntaría más sobre eso. No sabía qué decir. Tenía escrito explícitamente que era un tabú, pero incluso pensar en el tema me revolvió el estómago. No había una buena manera de abordar el tema. Era mejor no mencionarlo en absoluto. Ni siquiera llegarían a arreglar las cosas con alquimia para fin de año, por lo que hablar de algo tan complejo como la transmutación humana ni siquiera estaba en la cuestión. No había necesidad de ello. Con otro suspiro, arrojé el libro sobre la mesa mientras tomaba nota mental de devolverlo a la biblioteca mañana durante mi periodo de planificación. Me senté detrás de mi escritorio y me ubiqué para terminar de escribir mi carta a Al. Ya le había hablado de mi paso por Hogwarts y de cómo iba todo.
Incluso prometí encontrarle 1 o 2 libros para enviar a casa por lechuza. También le dije que definitivamente no estaba lista para que viajara a otro país y agradecí que pensara en esperar. Estaba pensando en escribirle sobre el dolor constante que había estado sintiendo en mi puerto. El área que lo rodeaba estaba roja y adolorida. Así que Díaz, incluso estaba tibio al tacto, y definitivamente estaba hinchado. Normalmente, algunas compresas tibias o una ducha caliente ayudarían a aliviar el dolor, pero esta vez nada estaba ayudando. Tenía mucho miedo de una infección de puerto. Sabía que eso podría ser desagradable, y daría como resultado que se elimine todo el puerto. Realmente esperaba que no fuera a llegar a eso. Suspiré y decidí preguntar. Teníamos que ocuparnos de esto antes de que empeorara. Terminé mi carta al contándole lo que acababa de suceder entre la señorita Granger y yo. Como hermano mayor, sentí que tenía que tener la respuesta a todo, pero esta vez no la tuve. Después de unos minutos de profunda contemplación, finalmente cedí. Le pregunté qué pensaba acerca de que los estudiantes aprendieran sobre la transmutación humana. Le dije que quería su opinión pura y sin adulterar sobre el asunto, y que sabía que mi hermano menor me la daría. No podría pedir un hermano mejor. Después de que terminé de escribir mi nombre, agarré otro trozo de pergamino y se lo dirigí a Winry. Estimado cliente. Con respecto a tu carta anterior, lo sé, realmente podría haber manejado mejor toda la situación. Lo siento. Sin embargo, no puedo decir que estoy decepcionado con tu respuesta. Pero sí, tendremos que hablar de eso, y estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Cualquier cosa por ti. Y sí, me lo estoy tomando con calma con mis alumnos. Están recibiendo la misma prueba que Ali y yo hicimos con el maestro, pero no los dejaré varados en ninguna isla con solo un cuchillo. No creo que el director aprobaría esos métodos. De hecho, ya tuve un estudiante que respondió el acertijo correctamente. Lo consiguió el primer día. Ya puedo decir que va a ser natural, tal vez incluso mejor que Ali y yo. En otra nota más seria, he tenido algunos problemas con mi automail. Lo sé, me vas a dar con una llave inglesa, pero no fue mi culpa. Lo he estado aceitando, estirando, secando completamente después de la ducha y todo lo demás. Incluso usé el bonito esmalte que metiste en mi maleta, así que no me culpes por esto. De todos modos, ha estado adolorido desde que llegué aquí. Dumbledore dijo que podría ser un problema con los encantamientos en el castillo, pero se parece más a lo que dijiste que se sentiría una infección de puerto. Está rojo, inflamado y caliente al tacto. Si es así, no sé qué vamos a hacer. O tendré que volver a casa o Dumbledore tendrá que traerte aquí. No estoy seguro de cómo funcionará eso con la verdad, pero lo resolveremos. Bueno, en esa nota feliz, voy a dormir un poco. Espero que el resto me sirva de algo. Amor, Ed. Me recliné en mi silla con un suspiro. Realmente no quería levantarme, especialmente por cómo se sentía mi pierna esta noche, pero sabía que me odiaría por la mañana si dormía en mi silla. Con otro suspiro, me obligué a levantarme de la silla y acostarme en la cama con la esperanza de que el descanso ayudaría a mi pierna. Punto de vista de Ed. Está bien, dije, aplaudiendo para llamar la atención de la clase ruidosa, desde donde estaba sentado en mi escritorio, con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos. Por alguna razón, todas las clases estaban ruidosas hoy. Hubo rumores de defensa contra las artes oscuras y del profesor Moody. Algo nunca me había sentado bien sobre ese hombre, pero a menos que realmente representara una amenaza, no había nada que pudiera hacer al respecto. Claramente, Dumbledore tenía un profundo respeto por el hombre. Incluso parecían ser amigos cercanos. Tendría que confiar en Dumbledore hasta que Moody demostrara que no era digno de mi confianza. Damas y caballeros, llamé. Por favor, tomen sus asientos.
No quiero tener que empezar a hacer detenciones, llamé. Bueno, más detenciones, murmuré por lo bajo, pensando en los gemelos Weasley. Detención por 2 semanas desde el primer día. Definitivamente no es una buena primera impresión. La verdad, ten piedad de su madre. Mi amenaza pareció llamar su atención, pero pude ver que todavía estaban tensos, ansiosos por volver a sus conversaciones. ¿Qué pasa con ustedes?, pregunté, interesado ahora. De repente, la habitación estaba aún más tensa que antes. Fruncí el ceño y me incliné hacia adelante. Escúpelo. ¿Qué está pasando?, pregunté, un poco preocupado. Pude ver la mano de Hermione temblar como si quisiera levantar la mano, pero se quedó en silencio. Finalmente, después de darse cuenta de que nadie más iba a responder a mi pregunta, Ron levantó la mano temblorosamente. Asentí para que hablara. El profesor Moody demostró las 3 maldiciones imperdonables en clase hoy, dijo. No me gustó el sonido de eso. Le hice un gesto para que continuara, queriendo saber si tendría que hablar con Dumbledore. D dijo que deberíamos saber qué son para saber qué esperar, explicó. ¿Y qué son estas maldiciones, señor Weasley?, pregunté humildemente. La maldición C Cruciatus, que causa dolor, la maldición imperiosa que le permite al usuario controlar a la persona en la que lo está usando, y la maldición asesina, explicó tembloroso. Podía sentir todo mi cuerpo tensarse. ¿Y demostró los 3 frente a la clase?, pregunté, mi voz casi un gruñido. Solo en una araña, pero Ron comenzó a empezar. Es absolutamente bárbaro, dijo Hermione, interrumpiendo a su amiga. Podía escuchar el dolor en su voz. La clase estuvo en silencio por un momento mientras luchaba por controlar mi ira. Gracias por decírmelo, le dije. Hablaré con Dumbledore al respecto. No puedo decir que apruebe particularmente los métodos del profesor Moody. Ahora, dije, en esa nota feliz, necesitamos comenzar hoy. Vamos a comenzar con algunas notas, dije mientras me empujaba fuera de mi escritorio para poder empezar a escribir en la pizarra en la parte delantera de la habitación. Reprimí un gemido cuando el dolor estalló en mi pierna. Estaremos hablando de los 3 componentes principales de la alquimia, dije mientras comenzaba a escribir en la pizarra. Primero, está la comprensión, luego la deconstrucción, seguida de la reconstrucción, expliqué mientras escribía los 3 en la parte superior de la pizarra para poder escribir mis notas en columnas. Profesor Elric, escuché una voz preguntar, y me giré para ver a Neville levantando la mano levemente. Sí, señor Longbottom, dije, haciendo un gesto para que el chico hablara. Bueno, sé que no todos continuaremos en esta clase, pero ¿podemos al menos ver algo de alquimia?, preguntó tímidamente como si tuviera miedo de preguntar. Solo para que tengamos una idea de lo que vamos a aprender y ver cómo funciona en el mundo real, dijo. Cuanto más hablaba el niño, más confiado se volvía. No pude evitar sonreír. Me recordaba mucho a Al. Por supuesto. Tienes un punto excelente, Neville. Y tal vez esta demostración los ayude a resolver el acertijo. No me había dado cuenta hasta ahora que nunca habían visto alquimia y probablemente no sabían de qué diablos estaba hablando. Al y yo teníamos la ventaja de al menos saber cuál era la ciencia antes de que nos asignaran el acertijo. Dame un momento, dije mientras tomaba una nueva caja de tiza, sabiendo que iba a necesitar bastante tiza para esta transmutación específica. Sabía que podía simplemente aplaudir y completar la transmutación, pero después de que Granger se enterara de la transmutación humana, no quería arriesgarme a hacer más preguntas. Cuando comencé a dibujar en el piso entre mi escritorio y los escritorios de los estudiantes, algunos estudiantes se levantaron de sus sillas para acercarse y mirar más de cerca.
Los podía escuchar hablando entre ellos mientras dibujaba el círculo y todos los símbolos en el piso de piedra, pero no podía escuchar, demasiado preocupada por lograr que los símbolos fueran perfectos. Un error y podríamos tener un rebote en nuestras manos. Me estremecí ante la idea antes de sacudirme y concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Cuando terminé, me balancé sobre mis talones, todavía agachado al lado del círculo. Puedes acercarte, pero no pises las líneas de tiza. El círculo debe ser perfecto. Asegúrate de que todos puedan ver. Les di a los estudiantes unos momentos para que se reunieran alrededor del círculo en el piso para que todos pudieran presenciar la demostración. El círculo, dije, señalando con mis manos el anillo exterior del círculo, es la matriz a través de la cual fluye el poder alquímico. Todos estos símbolos, dije, gesticulando de nuevo, tienen que ver con toda la composición química del piso de piedra. Me puse de rodillas mientras me preparaba para la transmutación, haciendo una mueca cuando un dolor agudo subió por mi pierna y mi cadera. Respiré profundamente antes de continuar. Entonces, cuando te concentres, expliqué, chispas azules comenzaron a crepitar, e incluso mientras me enfocaba en lo que quería crear, sabía que algunos de los estudiantes estaban retrocediendo. No me sorprendió. Esta no era la magia que conocían. Cuando terminé, había una réplica perfecta a escala de la armadura de Alpone. La clase emitió sonidos de asombro, mientras que otros incluso comenzaron a aplaudir. ¿Ves este cráter en el suelo ahora?, pregunté, haciendo un gesto hacia el cráter antes mencionado. La clase asintió colectivamente. Bueno, eso está ahí por la ley del intercambio equivalente, para crear algo se debe dar algo de igual valor. La piedra no se creó, simplemente se reformó. El cráter es evidencia de eso, le expliqué. Yo escribiría eso si fuera tú, dije, y todos se apresuraron a volver a sus asientos para anotar las notas. Con un profundo suspiro, me empujé de mi lugar en el suelo, pensando que podría arreglar el suelo más tarde. Aunque un poco de dolor, pude volver a ponerme de pie, pero tan pronto como di un paso en mi pierna de automóvil, mi visión se puso blanca por el dolor. Cuando abrí los ojos, me encontré mirando al suelo. Mis manos estaban plantadas en el frío suelo de piedra, evitando que me golpeara la cara contra el suelo, mientras mi pierna de carne me ayudaba a mantener el peso fuera del automóvil. Ni siquiera quería hablar sobre mi tramo de automóvil en este momento. Yo estaba en demasiado dolor. Cuando finalmente pude concentrarme en algo más que el dolor punzante en mi pierna, pude escuchar que los estudiantes detrás de mí estaban en pánico. Muchos estaban gritando, algunos tratando de llamar mi atención. Siseé mientras deslizaba mi espalda izquierda, tratando de moverme a una posición que fuera menos dolorosa. Profesor Elric. Alguien llamó, una estudiante por el sonido de la misma, pero realmente no podía decir quién era en este momento. Solo quería ponerme de espaldas para poder darle un descanso a mi pierna. ¿Qué ocurre?, preguntó la voz de nuevo. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Ese solo llama a la enfermera, murmuré. Bueno, creo que murmuré. Realmente no podía decir si realmente había hablado o si lo había pensado. Dejé escapar un suspiro de alivio cuando escuché que alguien mencionó el nombre de Madame Pomfrey, agradecida de no tener que interactuar más con los asustados estudiantes. O eso pensé. ¿Profesor Elric?, preguntó la misma voz femenina, y finalmente me obligué a mirar hacia arriba, encontrando a la señorita Granger arrodillada frente a mí. Sus manos estaban frente a ella como si quisiera alcanzarme y ayudarme, pero no quería causar más dolor. Profesor, ¿qué puedo hacer para ayudar?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Yo no mierda, gruñí cuando moví mi pierna de nuevo. Joder, mordí. Solo llama a la maldita enfermera. Está en camino, señor, y Harry fue a buscar a la profesora McGonagall, dijo.
Asentí antes de tomar una respiración profunda y balancear mi pierna derecha. La fuerza del movimiento me obligó a ponerme de espaldas. Apreté los dientes cuando mi pierna izquierda chocó ligeramente contra el suelo. Poco a poco estaba ganando más control sobre el dolor, pero eso no significaba que no me doliera como una perra. Después de que finalmente me puse en una posición más cómoda, ahora podía ver mi clase. Algunos todavía estaban sentados en sus escritorios, mirándome, obviamente sin saber qué hacer. Parecían congelados por el miedo. Probablemente no estaban acostumbrados a ver a sus maestros colapsar de dolor. Bueno, supongo que había una primera vez para todo. La otra mitad de la clase se había ido, seguramente para buscar a la señora Pomfrey y la profesora McGonagall según Hermione. Profesor Elric. Alguien jadeó, y abrí los ojos. Cuando los había cerrado, encontrar a la profesora de transfiguración en la puerta de mi salón de clases, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. ¿Estás bien?, preguntó rápidamente mientras comenzaba a espantar a los estudiantes restantes por la puerta. Edward, ¿estás bien?, Minerva repitió mientras se arrodillaba a mi lado. Todo lo que dijo el señor Potter fue que te caíste y parecías tener un dolor inmenso, explicó. Asentí, mis dientes aún apretados. Sí, solo un poco de dolor en la pierna izquierda, gruñí. ¿Solo un poco de dolor, señor Elric?, preguntó ella, claramente no impresionada. Bueno, Madame Pomfrey estará aquí pronto para acompañarte al ala médica. ¿Crees que puedes caminar?, ella preguntó. Dejé escapar un suspiro al igual que mi orgullo. No es una oportunidad, admití. Y necesito a Dumbledore, dije, mirando a la mujer mayor. Tengo una complicación, expliqué, estirando la parte de atrás de mi cabeza ansiosamente. Honestamente, no había llegado tan lejos y no estaba seguro de cómo se suponía que debía explicar mi tramo de Automail. Afortunadamente, la mujer no cuestionó. En cambio, se puso de pie y se dirigió a la puerta. La escuché pedirle a un estudiante que recupere a Dumbledore y se reúna con nosotros en el ala médica. Muy pronto, Madame Pomfrey entró en la habitación e inmediatamente se puso manos a la obra. Me preguntó dónde estaba el dolor y qué tan fuerte era en una escala del 1 al 10. Puse los ojos en blanco ante eso, pensando en toda la mierda por la que había pasado antes de elegir rápidamente un 7. Nada había sido peor que sacar esa maldita viga de mi costado. Una vez que se dio cuenta de que no podía caminar, llamó a una camilla y me llevaron rápidamente al ala médica, con Minvera siguiéndome de cerca. Afortunadamente, tuvieron la decencia de despejar los pasillos mientras me cargaban para ahorrarme un poco de vergüenza. Está bien, Edward, echemos un vistazo a esa pierna tuya, dijo. Dudé en hacerlo, no estaba seguro de cómo podría explicar lo que estaba pasando. Afortunadamente, Dumbledore eligió ese momento para entrar al ala médica y dirigirse hacia donde yo estaba sentado en una de las camas. ¿Cuál parece ser el problema, muchacho?, me preguntó el director. Me molesta la pierna, le expliqué. Creo que es una infección del puerto, admití. Bueno, si ese es el caso, podríamos tener algunos problemas en nuestras manos. Si quieres, por favor deja que Poppy te revise, dijo, y supe que no saldría de esto ahora. Para mi vergüenza, Madame Pomfrey me ayudó a quitarme los pantalones lentamente. Cuando el material en blanco pasó por mi puerto, escuché a ambas mujeres jadear. Puse los ojos en blanco y seguí tirando del material hacia abajo hasta que se reveló toda mi pierna de Automail. Edward, ¿qué pasó? Poppy jadeó. Viejo accidente, murmuré. Mi ciudad natal se vio envuelta en una sangrienta guerra civil. Estalló una bomba, dije con tranquilidad, acostumbrada a la tapadera. Automail es algo que tenemos en mi país. Es una prótesis. Mi mecánico lo instaló, pero el puerto, dije, señalando el puerto mismo, se puede infectar. Así es como se ve esto, expliqué mientras miraba.
abajo en la carne roja e irritada. Poppy visiblemente se sacudió antes de ponerse a trabajar. Después de agitar su varita durante unos minutos, determinó que no había infección y que el dolor se explicaba fácilmente por los encantamientos del castillo. Aunque el director había lanzado sus hechizos, no teníamos idea de cómo reaccionaría el Automail. Al parecer, era bastante pobre. Dumbledore agitó su varita unas cuantas veces más y hubo un alivio inmediato. Suspiré y me recosté en la almohada detrás de mí. Desafortunadamente, esto es solo temporal, así que haré que Severus te entregue una poción mensual que debería ayudarte tanto con los encantamientos como con el dolor, prometió. Probablemente tendrá algo listo para esta tarde o mañana por la mañana, me aseguró. Hasta entonces, creo que deberías quedarte aquí. Tus clases matutinas serán canceladas. Le di al hombre un pulgar hacia arriba, ya sintiéndome exhausto. Esa noche, le escribí una carta a Winry, informándole sobre todo lo que había sucedido hoy, y Poppy me prometió que la enviaría mañana. Me consiguió la cena en el gran salón, diciéndome que quería mantenerme despierto. Por mucho que no me gustara este arreglo, la enfermera era casi tan aterradora como el maestro. Esa noche, me quedé dormido sin dolor, lo cual se sintió como la primera vez en mucho tiempo. Punto de vista de Harry. El fuego crepitaba en la esquina de la habitación, y aunque ayudó a calentar la habitación, no hizo nada para calentar el frío entre los estudiantes. La noticia del colapso del profesor Elric había circulado rápidamente entre los estudiantes e incluso entre el personal. Desde el final del día, no podías entrar a una habitación o caminar por un pasillo sin ser bombardeado con preguntas. Tan pronto como entramos en la sala común, los otros estudiantes estallaron en un rugido, todos preguntando a los de cuarto año qué había pasado con el nuevo profesor de alquimia. Decir que todos estaban asustados era decirlo a la ligera. Un profesor nunca había perdido la compostura de esa manera antes. Sabía que nadie era perfecto, pero a los ojos de los estudiantes, los profesores eran imparables. Eran expertos en las artes mágicas y, en este caso, en la alquimia. Estaban equilibrados y apropiados. Era inaudito que un profesor colapsara frente a toda la clase. Causó miedo entre los estudiantes. Si hubiera llegado a casa de los padres, se habría cuestionado la credibilidad del profesor Elric. Tenía una cicatriz en el hombro, dijo Hermione bruscamente. Levanté la vista de mi libro de pociones, que en realidad no estaba leyendo. Había demasiados pensamientos corriendo por mi cerebro para enfocarme mucho. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas de su propio libro de pociones. Y presioné, no muy seguro de a dónde iba con esto. Casi todos tenían cicatrices. Demonios, tenía uno justo en mi frente. La cicatriz en su hombro era enorme. Por lo que parece, tiene suerte de no haber perdido el brazo, explicó Hermione, cerrando su libro y poniéndose más cómoda en su silla. Tomé esto como una señal de que no iba a hacer ningún trabajo esta noche. Maldita sea, Hermione, sabía que te gustaba el profesor, pero lo suficiente como para acecharlo mientras está medio desnudo. Bromeó Ron, todavía hojeando uno de sus libros. No vio el libro que Hermione le estaba balanceando hasta que lo golpeó en la nuca. Ronaldo. Ella jadeó, su rostro de un tono profundo de rojo. Sí, el comentario puede haber sido un poco inapropiado, pero fue bastante gracioso. Cuando fui a preguntarle sobre la transmutación humana, tenía una camiseta sin mangas. Ella exclamó. Él no estaba semidesnudo, y yo no lo estaba acechando, espetó, sin dejar de golpear el hombro de Ron con el pesado libro de pociones. Escondí una risita detrás de una mano, no queriendo recibir el mismo trato que mi amigo pelirrojo. Tan divertido como fue verlos a los dos graznándose el uno al otro, Hermione todavía golpeando a Ron con el libro, el genio moreno había sacado a relucir una información importante.
Esa cicatriz obviamente no había visto la cicatriz de primera mano, pero recuerdo que Hermione estaba terriblemente pálida cuando regresó de hablar con el profesor Rubio. Sabía que le había gritado, pero conociendo a mi amiga, se habría sentido más avergonzada que nada. En cambio, parecía una muggle que había visto un fantasma. Cuando presioné, ella me espetó y se fue a la cama. El resto de la noche, la pregunta de qué podría haber asustado a Hermione me preocupó hasta que me quedé dormido esa noche. Todos habíamos visto algunas cosas terribles en los últimos 3 años de estar en Hogwarts, y solo había visto esa mirada en su rostro unas cuantas veces antes. ¿Crees que la cicatriz en su hombro tiene algo que ver con por qué se cayó? Pregunté, tratando de que Hermione dejara de golpear a su amiga con el pesado libro de texto. La chica resopló antes de acomodarse, sus mejillas todavía teñidas de un rubor rosado. Se alisó la falda y cruzó las manos sobre el regazo mientras volvía su atención hacia mí. Sí. Incluso después de todos estos años, nunca antes había visto una cicatriz como esa. Por lo que parecía, se envolvía alrededor de su hombro, explicó mientras Ron continuaba acariciando su dolorido hombro, aunque estaba pareciendo más interesado en la conversación ahora. Es probable que también haya resultado herido en otra parte, como en la pierna, continuó. Asentí. Ella tenía un buen punto. Pero si la herida estaba cicatrizada y tenía plena movilidad de su brazo, ¿por qué le dolía tanto la pierna? Le expresé mis preocupaciones a Hermione, quien parecía pensativa. Sí, eso me tiene confundida. Y parecía tener movilidad completa en su pierna también, agregó. Tal vez lo perdió, dijo Ron de repente a mi lado. Lo miré, mis cejas se fruncieron, sin saber a dónde iba con esto. Tal vez perdió la pierna en el mismo accidente que le dejó la cicatriz en el brazo, explicó. Sé que te dije que Bill trabaja con dragones en Rumania. Muchas personas pierden extremidades mientras trabajan, y muchas de ellas se recuperan y vuelven a trabajar dentro del año, dijo el pelirrojo. Diablos, el profesor Moody tiene una pata de palo. ¿Por qué no el profesor Elric? Nos quedamos en silencio por un momento. Miré a Hermione. Miró profundamente en sus pensamientos, retorciendo sus manos en su regazo. Sus cejas estaban fruncidas, y había un ceño fruncido profundo en su rostro. ¿Qué pasa, Hermione? Yo pregunté. Ella suspiró y sacudió la cabeza antes de que él volviera a mirarme. Es tan joven. He notado que cojea cuando camina y mantiene su mano sobre su pierna cuando está sentado. Si Ron tiene razón y realmente perdió la pierna, ¿por qué pasó? Ni siquiera quería pensar en eso. Simplemente no me gusta esto, admitió. Algo sobre el profesor Elric no encaja. Es apenas mayor que nosotros, pero Dumbledore todavía quiere que enseñe. Dumbledore simplemente decide comenzar una nueva clase de la nada que el profesor dijo que ni siquiera es magia, lo dijo. Era una ciencia. Sin mencionar la enorme cicatriz, colapsar de dolor en medio de la clase, y ser tan agresivo cuando se trataba de la transmutación humana. Todo es demasiado y tan inesperado, explicó, y yo me encontré asintiendo junto con ella. Todo era realmente bastante extraño. Sin mencionar que ahora tendremos el torneo de los 3 magos. Añadió, levantando los brazos. Todo esto está sucediendo y se supone que debemos creer que es una coincidencia. El silencio cayó sobre nosotros 3 mientras contemplamos al excéntrico y joven profesor, pero el silencio fue roto por un chillido familiar. Miré hacia arriba para encontrar a Edward volando por la ventana antes de posarse en la mesa frente a mí. Cogí la carta de su pierna mientras Hermione decía que iba a llevarle un regalo rápido a Edward de su habitación. Edwig era mi lechuza, pero le gustaba casi todo el mundo. Mi corazón latió con fuerza cuando vi que la carta era de Sirius. Cada vez que recibía una carta de él, estaba igualmente preocupada y emocionada.
Casi nunca supe de él, y cuando lo hacía, normalmente no enviaba buenas noticias. Pero, al menos sabía que todavía estaba vivo. ¿De Sirio?, susurró Ron mientras se deslizaba más cerca de mi lado. Asentí mientras abría la carta, la desplegaba y la sostenía para que ambos pudiéramos ver. Mientras lo examinaba, mi estómago se hundió. En su carta, habló sobre algunas preocupaciones que tenía e incluso sobre algunas cosas extrañas que había visto en los últimos días, semanas y meses. Y para mi sorpresa, incluso desde donde quiera que estuviera mi padrino, se había enterado de la llegada de Edward Elric a Hogwarts. Suspiré y me pasé una mano por la cara, sin saber qué pensar. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó Ron, su voz todavía un susurro bajo. No quiero arrastrarlo a esto, le expliqué. Ya es bastante malo que todavía esté huyendo, y ahora todo lo demás que está pasando, le expliqué. Realmente me sentí mal. Tenía suficiente de qué preocuparse en este momento solo por estar huyendo. No necesitaba preocuparse por mí. Solo dile lo que ha estado pasando, Harry, sugirió Ron encogiéndose de hombros. Él es tu padrino. No puedes simplemente pedirle que no se preocupe por ti. Tu familia. Y las familias se preocupan unas por otras, me recordó. Asentí. Era difícil de recordar después de haber crecido en la casa de los Dursley. Solo escríbele de vuelta, presionó Ron. Lo preocuparás si no lo haces. Y sé que le gusta saber de ti, agregó mientras abría uno de sus libros de texto nuevamente. Asentí, agradecido por las palabras de aliento de mi amigo. Entonces, saqué un rollo de pergamino, una pluma y un tintero y comencé a escribir. Le expliqué lo que había estado pasando y mis preocupaciones sobre el profesor Elric. Incluso incluí la teoría de Ron sobre su pierna. Tal vez Sirius tuviera más información o hubiera escuchado algo que nosotros no sabíamos sobre el profesor Rubio. Cuando terminé, a Hedwig le habían dado su merienda y estaba lista para hacer otro viaje. Llévale esto a Sirius, le susurré al pájaro. Ella me dio un fuerte asentimiento y en una fracción de segundo salió volando por la ventana de donde vino. Suspiré y negué con la cabeza antes de agarrar mi libro de texto de pociones mientras me preparaba para perderme en la aparentemente interminable tarea. Punto de vista de Ed. Adelante, llamé cuando hubo un golpe bastante débil en la puerta. Me quité el flequillo rubio de la cara mientras miraba el trozo de pergamino frente a mí. Había estado trabajando en estos planes de lecciones desde que llegué a la escuela, pero era difícil ponerlo todo por escrito. Había mucho que aprender sobre alquimia y tenían menos de un año. No me sorprendería si ni siquiera lograron transmutar para fin de año. Demonios, más de la mitad de ellos ni siquiera habían respondido al acertijo, y su última oportunidad era esta semana durante la clase. Negué con la cabeza y me pellizqué la nariz. Lo resolvería. Finalmente. Dame un segundo, le dije a quienquiera que había entrado en la habitación mientras escribía el resto de mis pensamientos en el pergamino frente a mí. Cuando miré hacia arriba, me encontré con una sorpresa. Frente a mí se encontraban dos hombres con túnicas de Gryffindor, cabello gris largo y barbas más largas. Estaban de pie con los hombros encorvados y la cabeza gacha. Pero reconocí la mirada traviesa en sus ojos. Claro, estaba un poco apagado en su estado de malestar, pero todavía estaba allí. ¿Qué diablos te pasó? Soltí. Los gemelos Weasley se miraron con desdén antes de que el de la izquierda comenzara a hablar. Tratamos de cruzar la línea de edad alrededor del cáliz de fuego con una poción que hicimos, pero Dumbledore debe haber predicho que alguien intentaría algo así y lo maldijo, explicó el niño, mirando a su hermano que no tenía nada que ofrecer. Hubo silencio por un momento antes de que me echara a reír. Había estado tan tenso desde que llegué aquí, y esta era la pequeña risa que necesitaba. Ah, lo siento, dije, limpiando lágrimas invisibles de mis ojos.
pero conozco a Dumbledore desde hace un poco más de un mes, e incluso yo lo sabría mejor, admití. Los gemelos asintieron solemnemente. De todos modos, ¿qué necesitaban ustedes, muchachos?, pregunté, recuperando la compostura y apoyando las manos sobre el escritorio. Creemos que tenemos la respuesta al acertijo, anunció el gemelo de la derecha. Creí haberles dicho que si trabajaban juntos, serían inmediatamente expulsados de la clase, les recordé en voz baja. El gemelo de la derecha protestó de inmediato. Pero profesor, somos prácticamente la misma persona, dijo, y puse los ojos en blanco. Y oye, dijiste que tú y tu hermano trabajaron juntos en eso, preguntó el otro gemelo. Me tenían allí. Eso era cierto. Tuve para intercambiar ideas cuando estuvimos juntos en esa isla durante todo el mes. Aunque mis alumnos lo tuvieron mucho más fácil que Al y yo, los dos muchachos tenían razón. Bien, dije mientras me recostaba en mi silla. Pero no se lo digas a nadie más o realmente te echaré a patadas, le advertí. Asintieron al unísono. Es el círculo de la vida, dijo el gemelo de la izquierda. Todo vive y muere solo para nacer de nuevo. Algo así como un fénix, dijo el otro encogiéndose de hombros. Asentí, gratamente sorprendida. Alcancé el papel que había estado usando para hacer un seguimiento de quién continuaba y quién no. Empieza a estudiar la tabla periódica de elementos en la página 5 de tu libro de texto, le indiqué mientras anotaba sus nombres. El par de chicos se sonrieron el uno al otro antes de chocar los 5. Gracias, profesor Elric, gritaron al unísono mientras salían corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de ellos. Negué con la cabeza y rodé los ojos. Iba a ser una experiencia interesante enseñarles alquimia a esos dos. Aunque estaba un poco preocupado por lo que pudieran hacer y sus travesuras, en realidad parecían estar muy atentos durante la clase. Parecían dedicados al tema y, con toda honestidad, parecía que lo iban a hacer bien. Pero, todo ese conocimiento de los libros de texto solo podía llevarlos hasta cierto punto. Aunque temía enseñar, sería interesante ver qué podían hacer los gemelos Weasley, a fin del capítulo.